Y después de otro día duro de perderme el autobús, no tenía ni idea de dónde estaba y notar que el Señor me decía, yo estoy contigo, ¿sabes? Aquí, perdido en medio de Inglaterra, yo estoy contigo, ¿no? Encuentro una oferta en Infojobs, que en principio era Manchester, pero justo cuando aterrizo, me llama la empresa que me contrata y me dice, no, que no te vas a Manchester, te vas a Northampton. Y yo, perdona. Total, que yo llegué, bueno, llegué a una casa cochambrosa en mitad de no se sabe dónde, que me abrió la puerta dos rumanos gigantes de 2x2 con un machete en la puerta. Yo entré ahí, estaba acojonado. Era trabajar en un almacén refrigerado a 3 grados, te gritaban a primera hora de la mañana a hacer marcha y estabas todo el día moviendo cajas de leche de 12 kilos y si tu productividad no llegaba al no sé cuántos %, te mandaban a casa, rollo, no eres productivo, ¿no? Ahí estábamos polacos, rumanos, españoles, no sé, búlgaros, pero claro, ahí había gente que estaba, tío, para sacar su familia adelante, para ganarse, no sé, para ganar algo de dinero. Yo estaba ahí, pues un poco por vivir la experiencia, ¿no?, internacional, estar por ahí. Me hizo darme cuenta de decir, tío, he recibido muchísimo, ya que hay gente que está sufriendo, tío, o sea, hay gente que sufre, ¿no? Todo esto se compaginaba, ¿no?, con una situación espiritual que decía, tío, a mí el Señor me ha dado mucho. Después de otro día duro de perderme el autobús, no tenía ni idea de dónde estaba y notar que el Señor me decía, yo estoy contigo, ¿sabes? Aquí, perdido en medio de Inglaterra, yo estoy contigo, ¿no? O por la mañana, que me iba a las 6 de la mañana un domingo, cruzaba un parque por la noche con un palmo de nieve para coger un autobús hasta la fábrica. Bueno, pues yo estoy contigo, ¿sabes? Para mí eso fue, no sé, o sea, súper brutal, sentir como que Dios estaba siempre en todo momento conmigo, o sea, desde aquel primer momento. Pues yo ya vuelvo a España y claro, vuelvo a España a decir, tío, tiene que hacer cosas grandes, ¿no? Y hay gente sufriendo, o sea, yo he recibido mucho, tengo que dar mucho, ¿no? En aquel entonces pues me eché una novia muy maja, muy buena chica. A los meses de estar saliendo con ella, pues empiezo a ver que, ¿no?, ese momento inicial de yo estoy contigo, o sea, que Dios me seguía hablando y que Dios me podía estar pidiendo algo más. Entonces, claro, entonces nada, empecé a rezarlo y se lo dije a ella, ¿no? Súper bien, me respetó muchísimo, pero pasan las semanas, veo realmente que Dios me puede estar llamando a una vocación de entrega del celibato, o sea, que era incompatible, ¿no?, con ese noviazgo, o sea, y le digo, Lucía, mira, pasa esto, he decidido ser numerario, tal. Tengo la frase grabada que me dijo que, hombre, le dolía, pero que se alegraba porque estaba siendo valiente, y a mí eso se me quedó grabado. Claro, en ese momento se puso a llorar, yo casi me vengo abajo, pero bueno, le acompañé a su casa, le dejé en el portal y en el momento en que dobla ella para meterse en el portal yo me derrumbo, o sea, y me pongo a llorar en medio de la calle, pero vamos, como una madalena, pero joder, con la sensación de decir, bueno, tío, he hecho lo que tenía que hacer. Los siguientes días tenía una paz brutal, de decir, es que Dios está conmigo, me propone para un proyecto ilusionante. Justo coincide con que empiezo mi vida profesional, tengo un puesto en ventas en una empresa del sector eléctrico y aparte compatibilizo con participar mucho en la formación de niños y adolescentes que, joder, pues que confían en ti, ¿no?, para contarte cosas, para ayudarles, que un adolescente que en general es complicado, que no sabe ni lo que le pasa, confía en ti, ¿no?, que te cuente sus cosas para tú ayudarle, pues algo que, no sé, es muy bonito y me ayuda mucho. Al final, celibato pues es de alguna manera amar como amaba Jesucristo, ¿no?, y estar abierto a querer, a entregarte a todo el mundo, ¿no?, porque Dios me invita a una intimidad con Él para acercarle a mucha gente, ¿no? Para mí el Opus Dei es mi familia. De alguna manera todo mi tiempo o
Todos mis proyectos, mis ilusiones, o sea, giran en torno a acercar a mucha gente a Dios, a sacar la obra adelante, tratar de ser luz en medio del mundo, ¿no? Lo que dice el Señor de ser sal, evidentemente con nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestro carácter o nuestras cosas, pero la idea es tratar de ser un faro, ¿no? Una esperanza en un mundo en el que muchas veces la gente sufre mucho, ¿no? Y la gente ansía estar con Dios, o sea, es que lo ves, o sea, se puede considerar como un poco un limitante o un ladrón de tiempo. Joder, al final pues dedicas, ¿no?, 2 horas al día a rezar. Pues sí, evidentemente, pero es que es lo que me da sentido a todo lo demás. O sea, es que si uno tiene visión realmente, ¿no?, de dar la vida y te da mucho más sentido a tu vida, al trabajo, a darle más sentido a todo, ¿no?, a querer a la gente que me rodea. Además, a nivel profesional le das un sentido mucho mayor a todo lo que haces, aguantar a un cliente o dar la cara con un cliente o aguantar un compañero, como que le das mucho más sentido porque pones ahí al Señor y dices, bueno, ¿qué haría el Señor, ¿no?, en esta situación? Lo que creo que tengo claro es que merece la pena dar la vida por los demás.